En este vídeo estudiaremos cómo se resuelven triángulos rectángulos, tanto aplicando teoremas como pueden ser el de Pitágoras, el de la altura y el del cateto, como usando razones trigonométricas. Empezaremos viendo entonces los teoremas para triángulos rectángulos. El primero de ellos es el teorema de Pitágoras, ya conocido, que nos dice que hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Otro teorema es el teorema del cateto, que nos relaciona un cateto con la proyección de ese cateto sobre la hipotenusa y con la hipotenusa. Para el ejemplo del triángulo que tenemos al margen izquierdo, para el cateto C, el teorema del cateto se expresaría cateto al cuadrado, C al cuadrado, es igual al producto de su proyección, N, por la hipotenusa, A. Y para el cateto B tenemos que B al cuadrado sería igual al producto de M por A. Además, abajo vemos el teorema de la altura, que nos dice que la altura h al cuadrado es igual al producto de m por n. Un ejemplo de aplicación de estos teoremas es en el ejercicio siguiente, que dice, en un triángulo rectángulo los catetos miden 24 y 7 centímetros respectivamente. Calcula el valor de la hipotenusa A y la medida de las proyecciones de los catetos sobre ella, M y N, y además la altura H. Nos fijamos en los datos que nos da el problema, que están con un círculo azul en el dibujo. Nos planteamos qué teorema podemos aplicar con esos dos datos y podemos ver que podemos sacar A aplicando el teorema de Pitágoras. Entonces, A al cuadrado sería igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Sustituyendo los datos que tenemos y quitando la raíz cuadrada, sacamos el valor de A. A vale raíz cuadrada de 625, es decir, 25 centímetros. En segundo lugar, vamos a calcular M y N y para ello aplicaremos el teorema del cateto. El cateto C al cuadrado será igual al producto de N por A. Sustituyendo los datos del problema, 7 al cuadrado sería igual a n por 25 y despejando n obtenemos un valor de 1,96 centímetros. Para el cateto B aplicamos b al cuadrado será igual a m por a. Otra vez sustituimos los datos que nos da el problema, despejamos m y podemos obtener su valor de 23,04 centímetros. Y por último nos quedaría calcular la altura sobre la hipotenusa. Para ello aplicamos el teorema de la altura que dice que h al cuadrado es m por n. Sustituyendo los valores y haciendo la raíz cuadrada obtenemos el valor de la altura, que es 6,72 centímetros. Otro ejemplo sería el siguiente. Tenemos un triángulo rectángulo, uno de los catetos mide 54 decímetros y la proyección de este cateto sobre la hipotenusa 32,4 decímetros. Nos piden la medida de la hipotenusa. Entonces nos tenemos que plantear qué teorema podemos aplicar en este caso. Y vemos que si aplicamos el teorema del cateto, b al cuadrado sería igual a m por a. En ese teorema conocemos tanto b como m y la incógnita sería la hipotenusa. Pues despejando de ahí la hipotenusa a sería 54 al cuadrado entre 32,4 que nos da 90 decímetros. Vamos a ver a continuación cómo se relacionan los lados y los ángulos para un triángulo rectángulo. Es decir, vamos a estudiar las razones trigonométricas para un ángulo agudo alfa, como el que tenemos en el triángulo del margen. Las razones trigonométricas para el ángulo A, también conocido como ángulo alfa, son las siguientes. Coseno de alfa. Se define el coseno de alfa como la relación entre el cateto contiguo a alfa y la hipotenusa. El cateto contiguo a alfa es el cateto del triángulo que está pegado con el ángulo alfa. Como vemos en nuestro dibujo, nuestro cateto contiguo es B y nuestra hipotenusa es C. Por lo tanto, coseno de alfa sería B partido por C. Otra razón trigonométrica es el seno, seno de alfa. El seno de alfa se define como el cateto opuesto partido por la hipotenusa. En nuestro caso nos fijamos bien en el dibujo y el cateto del triángulo que está opuesto al ángulo alfa sería el cateto A y la hipotenusa C. Por lo tanto, el seno de alfa sería A partido por C.
Y por último, la tangente de alfa. La tangente de alfa es el seno de alfa entre el coseno de alfa, pero relacionándolo con los lados del triángulo, la tangente de alfa podemos decir que es el cateto opuesto partido del cateto contiguo. En nuestro caso, de A partido por B. Otras razones trigonométricas para el ángulo alfa serían la cosecante, que es la inversa del seno, la secante, que es la inversa del coseno, y la cotangente, que es la inversa de la tangente. Además de las razones trigonométricas para el ángulo alfa, se pueden obtener para el ángulo beta. Solo tendremos que fijarnos que para beta, ahora, o el ángulo B, el cateto contiguo va a ser A, porque A es el cateto que está pegado con el ángulo B. Y B, el lado B, el cateto B, será ahora el cateto opuesto. Por lo tanto, el coseno de beta será cateto contiguo A partido de hipotenusa, que es C. El seno de B será el cateto opuesto B partido de hipotenusa, que es C. Y la tangente de beta será cateto opuesto B entre cateto contiguo A. Ahora veamos un ejemplo. La hipotenusa y uno de los catetos de un triángulo rectángulo miden 20 y 16 decímetros respectivamente. ¿Cuáles son las razones trigonométricas de su ángulo menor? Vale, en primer lugar, tenemos que conocer el otro lado desconocido de ese triángulo. Aplicando el teorema de Pitágoras y llamándole x al cateto desconocido A, sacamos que x igual a raíz cuadrada de hipotenusa al cuadrado, 20 al cuadrado, menos cateto al cuadrado, 16 al cuadrado. Por lo tanto, nos sale raíz cuadrada de 144, que es 12 decímetros. El ángulo menor será aquel que esté opuesto al lado menor. Eso es algo que se cumple siempre. El ángulo menor tiene que estar opuesto al cateto menor. En nuestro triángulo, el lado más pequeño es A, que valía 12 centímetros. Por lo tanto, el ángulo al que tenemos que calcular razones trigonométricas será alfa, tal y como muestra nuestro dibujo. El seno de alfa, por lo tanto, será el cateto opuesto 12 partido de hipotenusa, que es 20. Simplificando, seno de alfa es 3/5. El coseno de alfa será el cateto contiguo 16 partido por la hipotenusa, que vale 20. Simplificando, 4/5. Y la tangente de alfa será cateto opuesto 12 entre cateto contiguo 16 y nos queda que la tangente de alfa es 3/4. ¿Cómo obtener los ángulos agudos de un triángulo rectángulo? Para conocer el ángulo A o alfa, podemos usar razones trigonométricas. El coseno de alfa es el cateto contiguo partido por la hipotenusa. Pues para quitar el ángulo alfa de esa razón trigonométrica, haremos la función arco-coseno de B partido por C, que es igual a coseno de -1 en la calculadora de B partido por C. Si lo que tengo es el seno de alfa, cateto opuesto partido hipotenusa, alfa será el arcoseno de A partido de C, para el ejemplo del triángulo que nos dan arriba. Es decir, alfa será seno a la -1 de A partido por C. Y por último, si lo que conocemos es la tangente de alfa, cateto opuesto partido cateto contiguo, alfa será el arcotangente de cateto opuesto A partido de cateto contiguo B, que en la calculadora haríamos tangente a la -1 de A partido por B. ¿Cuál de las tres razones trigonométricas debo emplear para quitar el ángulo alfa? Pues dependerá de los datos que nos den en el problema. Veamos ahora. En este triángulo rectángulo, imaginemos que nos dan el cateto opuesto y el cateto contiguo. Si conocemos los catetos, para quitar alfa aplicaremos la tangente, porque la tangente relaciona cateto opuesto y cateto contiguo. Haciendo alfa igual a arcotangente de A partido por B, sacaríamos en la calculadora el valor de alfa en grados. Si me dan los datos de un cateto opuesto y una hipotenusa, debo aplicar entonces el seno de alfa, cateto opuesto partido por hipotenusa. En nuestro ejemplo, A partido por C. Por lo tanto, para quitar el valor de alfa en grados, voy a la calculadora y hago SIF seno o seno a la -1 de A partido por C y obtendríamos el valor en grados de alfa.
Para pasar a grados, minutos y segundos ese valor, también utilizo la tecla Shift en la calculadora y la tecla del grado, minuto y segundo. Si en el problema lo que me dan son datos de un cateto contiguo e una hipotenusa y necesito calcular alfa, pues aplico la razón trigonométrica coseno. Coseno de alfa sería el cateto contiguo partido de la hipotenusa y alfa sería el arco coseno, en este caso de b partido por c, que es igual a coseno a la menos 1 de b partido por c. Podemos hacer lo mismo para conocer el ángulo beta o ángulo b también, pero fijándonos en que en ese caso, ¿quiénes son para ese ángulo el cateto contiguo y el cateto opuesto? Veamos nuestro dibujo. El cateto contiguo en nuestro triángulo es A y el cateto opuesto para el ángulo beta o ángulo B sería el cateto B. Por lo tanto, beta sería igual a el arco coseno de A partido por C, o beta sería arcoseno de B partido por C, o también podríamos quitar beta con el arco tangente de B partido por A. Veamos ahora un par de ejemplos numéricos. En el primero tenemos un triángulo rectángulo y nos dan el valor de 2 de sus catetos. Para resolver ese triángulo, primero nos fijamos en que podemos obtener la hipotenusa aplicando el teorema de Pitágoras. Y a al cuadrado será raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 8 al cuadrado, que nos da raíz cuadrada de 80, que factorizando 80 y sacando los radicales fuera, nos queda al final que A es 4 por raíz cuadrada de 5. Si operásemos con la calculadora, A nos daría que vale 8,9 centímetros. Luego voy a fijarme en que debo quitar los ángulos B y C y para ello voy a emplear los datos que me daban inicialmente en el problema, que eran los lados de B y de C. ¿Qué razón trigonométrica relaciona dos catetos? Pues la tangente. Entonces la tangente para el ángulo B será el cateto opuesto para B, que es 4, entre el cateto contiguo, que para B es 8. Entonces tangente de B es 1/2 y por lo tanto B es igual a arco tangente de 1/2, que haciéndolo con la calculadora y teniendo precaución de poner el 1/2 entre paréntesis, nos da un valor de 26,565 grados, que pasando a grados, minutos y segundos, nos da que B vale 26 grados, 33 minutos, 54 segundos. Para calcular el ángulo C, podría haber empleado la propiedad de que la suma de los ángulos interiores de un triángulo rectángulo o de cualquier triángulo vale 180 grados, pero en este caso voy a aplicar razón trigonométrica para practicar esto. La tangente de C en el ejercicio va a ser el cateto opuesto para C, que es 8, entre el cateto contiguo, que es 4. Por lo tanto, la tangente de C vale 2 y C será el arco tangente o la tangente al menos 1 de 2, cuyo valor da 63,4349 grados, que en grados, minutos y segundos obtenemos un valor de 63 grados, 26 minutos, 6 segundos. Y por último, vamos a resolver otro triángulo rectángulo, que en este caso, como datos, el problema nos da un ángulo agudo de 30 grados y una hipotenusa. Obtenemos el valor del ángulo A aplicando que la suma de los ángulos vale 180 grados y despejando obtenemos que A vale 60 grados. Usando el dato del ángulo y la hipotenusa y aplicando la razón trigonométrica del coseno de 30, ponemos que el coseno de 30 sería el cateto contiguo A partido por la hipotenusa 8. Y despejando de esa ecuación A, sacamos que A es 8 por coseno de 30, es decir, A vale 6,93 centímetros. Si aplicamos el seno de 30, sería en este caso el cateto opuesto B partido de la hipotenusa, que es 8, y despejando B obtendríamos el valor de 8 por seno de 30, es decir, 4 centímetros. Bueno, y hasta aquí fue todo. Muchas gracias por vuestra atención.